Bueno, continuamos con Francisco Rodríguez. Por aquí una pregunta interesante, y era que por qué cuando Chávez, la inflación no era como la de ahorita, cuando Chávez gobernaba, Abraham Zambrano. Eso es bien interesante porque hubo un momento en el que el presidente Chávez se enfrenta a una coyuntura similar a esta, que es en el 2002. Y en ese momento, el presidente Chávez decide flotar la moneda, él se hace la flotación de la moneda. Fíjate que uno pensaría, oye, la flotación es algo como el libre mercado, es algo que es incompatible con el chavismo. Venezuela solo ha tenido un sistema de lo que se llama flotación limpia, sin intervención, sin que el Banco Central esté tratando de manipular la moneda en toda su historia, justamente con el presidente Chávez. Y la consecuencia de eso fue que se hizo un ajuste cambiario O que sea, se que es tenía que hacer. mentira eso de que el legado de Chávez es control de cambio, Pues, por ejemplo. totalmente, o sea, aquí tú tienes un ejemplo, o sea, yo diría que el legado de Chávez, si tú ves la experiencia de la flotación, fue una experiencia sumamente exitosa. Y fue exitosa en lo siguiente, en ese año el tipo de cambio se fue de 700 a 1600 y uno diría, wow, no, una devaluación muy grande. Pero la devaluación no tuvo mayores efectos inflacionarios ese año. Y no solo eso, permitió hacer un ajuste fiscal que se tenía que hacer. Porque el gobierno necesita muchas veces que el tipo de cambio se ajuste para poder tener ingresos fiscales. Todo el mundo cuando piensa de lo que ocurrió en el 2003, en el 2004, y piensan de hecho incluso en el referéndum revocatorio, te dice, bueno, Chávez ganó el referéndum revocatorio porque lanzó las misiones. Ahora, eso es cierto como un diagnóstico de política social, pero desde el punto de vista económico, ¿cómo entendemos ese proceso? Las misiones se pagan. ¿Cómo se Claro, pagan? No se pagan con dólares, se pagan con bolívares. con bolívares. Ahora, se pagan con bolívares no inflacionarios. Si el presidente Chávez en el 2002 hubiese dicho, yo no voy a devaluar, yo voy a imprimir dinero, tal vez habría sido capaz de lanzar las misiones, pero habría ido al referéndum revocatorio con misiones con 400% de inflación, y yo creo que no habría ganado. Como fue capaz de hacer el ajuste cambiario que le dio los recursos necesarios para poder pagar las misiones de una forma no inflacionaria, pudo hacer una política social efectiva y yo creo que la gente lo reconoció como una gran contribución del gobierno a su bienestar y por eso es que durante tanto tiempo fue un movimiento y ha sido un movimiento políticamente y electoralmente tan sólido. Entonces yo creo que hay mucho que aprender de la política económica de Chávez y de la toma de decisiones, en especial de política cambiaria, en momentos particulares que esa lógica que sí existió, que sí se aplicaba durante el gobierno de Chávez, en el cual los desequilibrios se corregían cuando se tenían que corregir, lamentablemente en este momento eso no está ocurriendo y creo que si el gobierno lograse entender eso y hacer esa corrección, podría lograr justamente llegar a niveles de inflación ni siquiera como los que hubo durante Chávez, sino muchísimo más bajos. O sea, que tendríamos que volver al chavismo económico. Yo creo que nosotros tenemos que volver ciertamente en este momento tenemos que aplicar lecciones que fueron lecciones que vienen de una experiencia del chavismo en el 2002. Aquí también dice Tony Muesati, si das el dólar a Bolívar 2 y en el mercado paralelo está en 470, ¿es un mal negocio? Espero que lo publiquen. Bueno, obviamente, O sea, sí, ¿no? Darlo a 12, no, bueno, cuando está, es que a 12 y a otros precios es regalarlo. Lo que es importante entender es que ese 450, lo que yo te decía, ese 450 es la otra cara del 630. O sea, en realidad la gente está pagando en promedio como 60, pero el gobierno quiere mantener ese 630 y entonces obliga a que quede una cantidad de dinero circulante en la economía que se va para el mercado paralelo y hace que eso suba a 450. Entonces eso se puede estabilizar en un nivel intermedio y de hecho relativamente bajo. Vladimir Maldonado dice, Tocayo, indícale a tu invitado que la inflación es hija de la especulación. En eso los empresarios venezolanos son expertos. No, por supuesto que hay especulación, pero volvemos al mismo problema. O sea, hay especulación, hay contrabando, hay fuga de capitales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que vamos a acabar con todas las malas conductas que tiene la humanidad o decimos que vamos a cambiar el sistema para que no genere incentivos para esas malas conductas? Y dice aquí, ese soy yo. Puede llamarse empresario a quien se le entregue dólares a 630 para importar bienes y revenderlo a 400. Bueno, esa es una excelente pregunta, ese es un excelente punto. Y yo creo que en un sentido real no se le puede llamar empresario porque no es un empresario productivo. Pero ojo, esto está pasando con los empresarios, esto también está pasando dentro del sector público, está pasando exactamente lo mismo. Porque esa distinción que nosotros hacemos entre el sector privado y el sector público no necesariamente es tan clara. El mismo gobierno tiene muchos problemas controlando el sector público. Cuando tú le das dólares baratos a las agencias que manejan la asignación de recursos en el sector público, está generando un gran incentivo para la corrupción. Tenemos que terminar ya el programa, Francisco, pero una recomendación telegráfica al presidente Maduro en materia económica. Yo creo que el presidente Maduro debería regresar a algo que él mismo pidió
en su discurso ante la Asamblea en enero, que fue crear una comisión de economistas y tener una conversación con los economistas de esta nación y con economistas internacionales especializados en Venezuela, donde él analice todas las recomendaciones de política económica y tome una decisión sobre la base de las mejores recomendaciones existentes. Bueno, muchas gracias, Francisco, por haber venido. Gracias. A ti. Francisco Rodríguez. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda. Será hasta mañana.